en la semana que ha transcurrido desde el martes hasta ahora se ha escuchado hablar mucho de palabras espantosas, horrendas, que no tienen mayor asidero que sean pronunciadas entre nosotros en este tiempo, ¿no? Se ha hablado de miedo, de dictadura y de nazismo, por ejemplo. No es la primera vez, pero se han mezclado, se han juntado todas con una especie de cóctel peligroso. Nazismo, ¿no? El nazismo mató 6 millones de judíos. A ver, ¿cuál es la equivalencia mínima que se puede encontrar en la Argentina de hoy para decir semejante barbaridad con una impunidad absoluta? Dictadura. Dictadura fue la de no hace tanto. A ver, ¿qué? Una dictadura. Prohibición expresa para la prensa, personas que desaparecían, muerte. Personas vivas que eran lanzadas al mar desde un avión, bebés de esos padres que eran apropiados y se les cambiaba la identidad, apropiación de los bienes de los propios desaparecidos. Dictadura. ¿Cuál es, digamos, la equivalencia hoy con aquella circunstancia? Cero. Miedo. Ninguna. También. Miedo. Bueno, miedo es una sensación personal que cada uno podrá fundarla de determinada manera. Ahora, que un grupo de periodistas sean sometidos a un escrache en un afiche, que por anónimo me parece cobarde y que no sirve absolutamente para nada, sino para generar por ahí lo contrario de lo que a lo mejor se quiso. Pero que aparezca la foto de un periodista y eso genere que periodistas notables vayan a mariconear al Congreso y que el Congreso pierda tiempo en escucharlos, cuando en realidad al otro día del afiche y del presunto juicio, que no era más que un acto político con una denominación particular, siguieron diciendo lo que venían diciendo o peor, siguieron escribiendo lo que venían escribiendo o peor, siguieron expresándose con la misma libertad o más que el día anterior. Y hay algunos que confunden. La libertad de expresión no es un bien que debe ser tutelado solamente como privilegio para quienes ejercemos esta profesión. La libertad de expresión es de la ciudadanía en general. Si no somos los únicos dueños de ella. Por supuesto, y como tienen derecho a expresarse críticamente respecto de la madre de Plaza de Mayo algunos periodistas, tienen derecho las madres de Plaza de Mayo de hurgar en el archivo y decir: este personaje dijo o escribió en algún momento tal cosa, fue colaboracionista de un régimen criminal, o lo que le parezca que quieran decir. Ahora, que eso lo lleve a Luis Majul a aprovechar la tribuna del Martín Fierro para decir que la presidenta haga parar los ataques, es decir, que restrinja o limite la libertad de expresión de otros que no sean periodistas, o de otros que dicen cuestiones que interpelan el pensamiento y la ideología de algunos periodistas notables, famosos, poderosos, que no sé si representan su propia ideología, su propia forma de pensar, o los intereses de las empresas para las cuales trabajan. Entonces decir que hay miedo, porque ¿quién ha dejado de decir lo que debía decir, salvo por una imposición de una empresa privada para la que trabaje? Pero el Estado garantiza la libertad de expresión, se diga lo que se diga, y además se despenalizó el delito de calumnias e injurias. Y más libertad imposible, pero para todos, no solamente para un grupo de elegidos, mientras los réprobos quedan al margen de la posibilidad de expresarse, porque no elaboran el discurso único que parece que para algunos sectores es el único que vale la pena. Creo que es importante hacer referencia a esto, porque miedo es el que se tenía cuando lo asesinaron a Rodolfo Walsh. Miedo es el que había cuando Ángel Capoy, técnico de River, y Carlos Giachinandi tuvieron que abandonar la ciudad porque eran dirigentes del sindicato de prensa y se les venía la noche. Miedo es el que debe haber sentido Mario Goldberg cuando lo secuestraron. Miedo es el que deben haber tenido en su alma las familias y los propios obreros gráficos, Heinrich y Loyola, cuando fueron secuestrados y acribillados a balazos. ¿Qué tiene que ver esta época con aquella? Ni siquiera con algo más reciente, por ejemplo, con las muertes de Costec y Santillán, por ejemplo, con los 30 muertos con los que De la Rúa se eyectó del gobierno a través de un helicóptero, por ejemplo, con José Luis Cabezas, perseguido durante el gobierno menemista por un empresario poderoso afín al poder político y económico de entonces. Ahí probablemente esté justificado el miedo. Hoy, ¿cuál miedo? ¿Quién ha dejado de decir, escribir o vociferar lo que se le antoje, vituperando, insultando, descalificando a quien se le ponga delante si contraviene su forma de pensar, pensando bien, o sus intereses, en todo caso,
que es lo que seguramente pasa en la mayoría de las circunstancias. Simplemente para procurar poner las cosas un poco en su sitio. Esto de nazismo no tiene nada, de dictadura mucho menos, y lo del miedo, bueno, queda del lado de cada cual. Ahora, que el Congreso haga toda una historia, una puesta en escena, para decir, paren con esto. ¿Qué es lo que buscan? ¿La represión, como en aquella época? Ahora hay libertad, y la libertad tiene estos costos. La libertad es la mía para decir esto, la de él para decir otra cosa diferente, y la de cualquiera de ustedes para opinar lo que se le antoje. No, en este Pero caso es de coincido. todos, no es de todos. Me parece que no hay que creerle mucho a los que andan pidiendo la escupidera. A nosotros nos han amenazado muchísimas veces, y no andamos diciéndolo al aire. Nosotros sabemos claramente cuál es nuestro límite. Nuestro límite no es una queja, que alguien te insulte, que alguien no coincida, que alguien llame acá y nos diga, Quiroga, ¿por qué dice eso? Es más, lo decimos al aire permanentemente. No le tenemos miedo a eso. El límite periodístico es el Código Civil y el Código Penal. No que alguien salga a la calle a criticarle al otro día. No le tenemos miedo a eso. Porque si no, el cliente tendría razón. Esto no es Walmart, en donde si vos querés esta camisa y al que el que la vende dice, te queda mejor esta. No, yo quiero esta. Y el que vende te da la que vos querés, porque vos tenés razón. Nosotros acá tenemos que decir lo que pensamos, lo que creemos. Si decimos lo políticamente correcto, y sí, seguramente nos van a aplaudir muchos más. Pero en esto el cliente no tiene la razón. Nosotros no se la podemos dar la razón al cliente. No le podemos dar la razón al cliente. Tenemos que informar, decir. Y más que nada quiero hacer hincapié en esto del periodismo independiente, porque hay muchos que se piensan que son periodistas independientes por el solo hecho de criticar al poder. Al poder político, nunca al Claro. poder económico, guarda, ¿eh? Por eso, pero... Es el más fácil de criticar, el poder político en todo caso, ¿no? El periodismo independiente tiene muchas otras aristas, muchas otras aristas. Y volviendo a lo de Capa, que se fue porque quiso ser independiente, voy a contar la historia de Capa. Capa una vez trabajaba en LU2 y quiso escribir en la Nueva Provincia. ¿Te acuerdas del Paligüe chico? Que molestaba, había que sacarlo el Mostramos Paligüe. el documental acá, Bueno, el año pasado. Capa hizo una crónica, la publicó y quería leerla, y se quedó a la noche cenando en La Española, viste, quedaba enfrente de la Plaza Rivadavia, abrió el diario y resulta que no coincidía, en un 20% más o menos coincidía lo que había escrito él con lo que había publicado el diario. Fue a la redacción y dijo, pero ¿cómo me publican esto? Acá no hay libertad de prensa, yo pongo una cosa y en la redacción me la cambian. Escribió otra cosa que va a salir lo que vos redactes. Volvió a redactar otra crónica y volvió a salir otra cosa absolutamente distinta. Entonces ya no se quedó en la redacción, sino que le golpeó la puerta a la recientemente fallecida Diana Julio de Mazot. Por eso no hay que confundir periodismo independiente. Dice que la atendió, viste que no atendía a nadie. En realidad no la atendió, abrió la puerta, le dijo, ¿usted quién es? Yo soy el periodista que escribió esto, esta es la nota original y esto es lo que publicaron. Acá no hay libertad de prensa. ¿Cómo no va a haber libertad de prensa? Le dijo la directora del diario a Capa. Y Capa dijo, no, escribí esto y me pusieron esto. Sí, Capa, acá hay libertad de prensa, pero es mía. Bien, la anécdota del colectivo... La anécdota muy tardísimo. cortita. Sí. ¿Vos viste Gatica el mono? Sí. Gatica, ¿cómo falleció? ¿Era hincha de qué club? De Independiente, vendía Diablito Rojo y se cayó borracho del estribo del colectivo cuando se volvía de la cancha. Es decir, en realidad estaba borracho y estaba rengo porque después de haber dejado de combatir, producto de haber sido peronista, la Libertadora medio como que lo sacó de todo y tuvo que dedicarse a la lucha con Martín Caradagian, ¿te acordás del Caballero Rojo, el hombre de la malla? Bueno, tuvo una lesión en una lucha y entonces quedó, creo que rengueaba de la pierna derecha, tenía la pierna inmovilizada a la altura de la cadera. Se cayó y el colectivo lo arrolló. El que manejaba ese colectivo en 1963, en la salida del partido Boca Independiente en Avellaneda, era Sirigliano, el que ahora es el dueño de Plaza en Bahía. Mira qué dato. Creció. Vamos a ir a la pausa, les recordamos Movilidad el televoto social. de hoy. Eso, ¿no? Sí. ¿Qué movilidad?